Buenos días, profesora Madaris. Mi nombre es María Fernanda Camp y pertenezco al grupo de O3. En el día de hoy estaré realizando mi experiencia de laboratorio de acuerdo a la actividad 9 de la Ley de los Gases. Mi experimento lo nombré bomba de color. Elegí este nombre ya que me parecía acorde con mi experimento. Los materiales que vamos a utilizar para este experimento serán una vela, un encendedor, un plato hondo de cerámica, un vaso o una botella de vidrio y agua con colorante. El colorante, como no contaba con uno, utilicé un marcador y con una pinza extraje lo que fue la tinta del mismo y ya después con una cuchara, que fue la que utilicé para revolver el colorante con el agua. Como mencioné anteriormente, el laboratorio trata sobre las leyes de los gases, las cuales incluyen todas aquellas variaciones que experimenta el volumen de una muestra de aire por los efectos de los cambios de la presión y la temperatura. Dentro de esas leyes de los gases se encuentra la ley de Gay-Lussac, la cual va a ser para mi laboratorio. Esta ley relaciona la presión y la temperatura de un gas cuando ambas presentan el mismo volumen, presentan un volumen constante. Es decir, que presentan una relación directamente proporcional, en donde si la temperatura aumenta, la presión aumentará. Si la temperatura disminuye, la presión disminuirá. Esto ocurre ya que al aumentar la temperatura, las moléculas del gas comenzarán a moverse rápidamente, lo cual provocará el aumento de choques contra las paredes del recipiente que guarde o ocupe el gas y también aumenta la presión a su vez. Esta ley en el experimento determinará si el gas contenido en el vaso presenta una relación directamente proporcional entre la presión y la temperatura, siempre y cuando el volumen sea constante. Al aplicar esta ley en el experimento, la diferencia de la presión contenida en el vaso y la presión atmosférica conducirán el agua que rodea la vela dentro del vaso. Para comenzar nuestro experimento, primero debemos colocar la vela en la base del plato. Para evitar que ésta se caiga o se mueva, vamos a derretir un poco la base de la misma con el encendedor y colocaremos un poco de gotas, unas gotas para que se adhiera rápidamente para evitar que se mueva o se seque. Una vez adherida, vamos a colocar nuestra agua con colorante en el centro de la misma, a colocar nuestra agua con colorante. Y procederemos a encender nuestra vela. Cabe mencionar que para que una vela se mantenga encendida, la misma requiere de oxígeno. Los productos que se obtienen de esta reacción son dióxido de carbono, vapor de agua y energía en forma de calor y luz, que es nuestra llama. Procederemos a colocar el vaso o a cubrir el vaso con la vela. Esto lo haremos rápidamente, ya que si no, entonces no se va a lograr lo que quiero explicar en el experimento. Se preguntará, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo el agua ingresó en el vaso? Pues bien, yo les explicaré. Lo que sucede es que, como ya sabe, los gases que se encuentran rodeando la vela se encuentran calientes y en constante movimiento. Entonces, el vaso, al ir cubriendo la vela, estos gases van a tratar de escapar. Los que se quedan adentro van a realizar presión sobre las paredes del vaso. Una vez que el vaso llegue al fondo del plato, los gases que traten de escapar van a provocar como burbujas con el agua, que van a escapar a través del agua.
Posteriormente a esto, ya cuando el vaso esté ya al fondo del plato, la vela va a ir atenuándose y los gases que estén adentro van a ir enfriándose poco a poco. Entonces, lo que sucede es que el dióxido de carbono se va a desplazar a la parte superior del vaso, mientras que el oxígeno, el poco que queda, va a ir colocándose en la parte de abajo, logrando que la vela se apague totalmente, porque ya no queda tanto oxígeno, como había mencionado anteriormente, que la vela requiere de oxígeno para poder mantenerse prendida. Entonces, ya cuando los gases se hayan enfriado, va a haber poca presión y poca velocidad en las moléculas del gas. Por lo tanto, la presión interna, como ya mencioné, va a ser menor a la presión externa, que es nuestra presión atmosférica, que es la que rodea a todos nosotros, empujando el agua y logrando que la misma ingrese en el vaso. Logrando un equilibrio entre la presión externa y la presión interna. Por lo tanto, este experimento cumple con la ley de Gay-Lussac, la cual dice o relaciona la presión y la temperatura cuando el volumen permanece constante. Gracias, profesora, por su atención. Espero que le haya sido entretenido y que le sea de utilidad.